Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la materia de circuitos eléctricos. Dentro de este video vamos a conocer el funcionamiento básico del simulador Multisim. Vamos a revisar cómo es que funciona en su versión web y también en su versión de escritorio. Vamos a verlo. Bien, para comenzar, vamos a resolver el circuito eléctrico que estamos viendo en pantalla. Recuerda que cuando decimos resolver un circuito eléctrico, nos referimos a conocer los valores de voltaje e intensidad de corriente que circulan por cada uno de sus elementos. En este caso, nos encontramos ante la presencia de un circuito simple, debido a que únicamente contiene resistencias o resistores y una fuente de voltaje directa. Nosotros ya hemos resuelto este circuito a través del método de reducción de resistencias y hemos encontrado los valores que podemos ver en pantalla. Lo que haremos dentro de este video será simular este circuito dentro de Multisim para poder aprender a medir los valores de voltaje y de intensidad de corriente en cualquiera de los elementos resistivos y de esta forma cotejar que los cálculos que hicimos de forma teórica coincidan con los que simulamos de forma práctica. Vamos a comenzar entonces haciendo la simulación en la versión web de Multisim. Bien, lo primero que haremos será ingresar a un navegador web y vamos a colocar como búsqueda la palabra Multisim. El primero de los resultados dice Multisim Live Online Circuit Simulator y es donde vamos a dar clic para poder comenzar. Para poder utilizar este simulador, te tuviste que haber dado de alta previamente en el botón que dice Sign Up for Free. ¿Ok? Es completamente gratis y te puedes dar de alta. Yo ya lo hice y voy a ingresar dando clic en la palabra Login. Me va a mostrar las casillas para que yo coloque mi correo electrónico y mi contraseña. Vamos a colocarlas. Y una vez que hace el proceso de autenticación, me permite ingresar. Aquí en este caso, en la parte de abajo, yo ya tengo algunos circuitos hechos. Si tú quieres crear tu primer circuito, debes de dar clic en el botón negro que aparece en la esquina superior derecha, donde dice Create Circuit. Damos clic y nos presenta la siguiente interfaz. En este caso tenemos un lienzo cuadriculado en el centro y tenemos del lado izquierdo de la pantalla un menú de opciones. Vamos a iniciar con la simulación de nuestro circuito. En nuestro caso, como ya lo mencioné, se trata de un circuito simple, por lo tanto, únicamente vamos a utilizar una fuente de voltaje directo y elementos resistores. Si yo quiero colocar primero mi fuente, voy a irme al menú de la izquierda y voy a dar un solo clic en la opción de Sources. Voy a dar clic y me aparecen todos los tipos de fuentes y en mi caso yo quiero una fuente de voltaje directo y me aparece aquí dentro del mouse. Puedo colocarla en el lugar donde yo desee. La voy a colocar aquí y automáticamente me aparecen 4 opciones. Dentro de esta opción me aparece el valor. Doy clic en el valor y automáticamente me deja modificarlo. Y en nuestro caso este valor es de 10 volts. Listo. Después voy a hacer lo mismo con los elementos resistores y para ello voy a ir a la cuarta opción, donde dice elementos pasivos. Doy un clic, se me despliegan los elementos y yo quiero un resistor. Por lo tanto, doy clic, automáticamente me aparece el resistor siguiendo mi cursor y lo colocas en el lugar que tú así desees. En mi caso lo voy a colocar aquí. Le voy a decir que este no quiero que se llame R1 porque originalmente en mi circuito se llama R2. Y el valor no es de 1K. El valor que yo tengo para la resistencia 2 es de 2 ohms. Tecleo ohms y me aparece así.
Voy a colocar el siguiente elemento. Nuevamente doy clic en elementos pasivos, en la resistencia, y voy a colocar el segundo. Y en este caso va a ser la resistencia 3. Voy a cambiarle el nombre. Resistencia 3. Y este va a ser de un valor igual a 7 ohms. Damos clic, creamos 7 y listo. Y estos elementos, para irlos cableando o uniendo, vas a colocar el mouse en la punta del electrodo del elemento y el mouse va a cambiar a este icono. Y automáticamente tú puedes ir trazando y cuando llegues al electrodo del elemento donde lo quieres colocar, como puedes ver, te aparece ahí un círculo indicando que puedes dar clic para que se haga la unión. ¿Listo? Y así puedes hacer con los siguientes elementos. ¿Qué nos hace falta? R4. R4 nuevamente es un elemento pasivo que es una resistencia. Lo vamos a colocar. Le voy a decir que yo quiero que se llame R4. Y en este caso el valor de R4 es igual a 7 ohms. Pero es vertical. Para que tú puedas cambiar un elemento de su posición horizontal a su posición vertical, únicamente das clic y tenemos una opción aquí, que es una flecha que indica que se puede girar. Lo giramos y listo. Ya tenemos aquí nuestro elemento. Nuevamente voy a colocar mi mouse cerca del electrodo y puedo generar las conexiones que yo así necesito para generar mi circuito. Y listo, me falta solamente una resistencia, la llamada R1, que va por aquí abajo, R1, y nuestro valor de R1 es igual a 6 ohms. 6 ohms, y vamos a cablearla con nuestro mouse, como ya lo comentamos. Y listo, este va después de R2. Perfecto, solamente nos falta un elemento. Cuando quieres colocar un cable sin que tenga un elemento, en este caso tenemos nosotros un cable que va de entre la resistencia 2 y la resistencia 3 a el nodo que se encuentra en la parte inferior. Para ello, vamos a irnos a la segunda opción, donde dice conectores semánticos, y vamos a irnos donde dice junction, ¿sale? Entonces, automáticamente te genera este icono y tú puedes colocar un cable de esta forma. Muy bien. Con esto ya hemos terminado de colocar, de diseñar nuestro circuito. Bien, una vez que tenemos dibujado nuestro circuito, vamos a iniciar a medir el voltaje y la corriente que circula por los elementos, en este caso por las resistencias. Para hacer esto tenemos del lado izquierdo, en la parte superior, un menú llamado Análisis y Anotación. Damos clic, nos aparecen los siguientes elementos y vamos a comenzar midiendo la corriente en la resistencia número 1. Damos clic donde dice Current y podemos arrastrar la opción para medirla. Aquí va a ser bien importante que nos aseguremos que al colocar este elemento esté tocando el cable por donde está circulando la corriente. Damos clic y automáticamente, una vez que hemos dejado este elemento, podemos dar clic en Play y nos va a desplegar cuál es la corriente que estaría circulando en este caso por R1, 1.05 amperes. Muy bien, esto podemos hacerlo también para los elementos que se encuentren de forma vertical. Nuevamente damos clic en el primer menú, en corriente, y automáticamente cambia la forma del seguimiento para el cable por donde está circulando la corriente. Soltamos, damos clic nuevamente en Play y nos va a colocar el valor de la corriente. Bien, esto es muy sencillo. Vamos a ver cómo sería en el caso del voltaje. Vamos a borrar, damos clic en el elemento, nos aparece una X, damos clic y borramos. ¿Cómo hacemos para medir el voltaje que está circulando por R1? Para ello vamos a utilizar nuevamente este menú, pero ahora vamos a irnos a la opción de voltaje. Para medir el voltaje vamos a colocar este instrumento del lado izquierdo, si estamos ante una resistencia que se encuentre de forma horizontal, y en la parte de arriba si estamos en una resistencia que esté de forma vertical. Al momento de soltar tenemos que asegurarnos de dar clic donde dice B-. Esto es porque vamos a colocar una referencia. Damos nuevamente aquí clic y colocamos un elemento de referencia del lado derecho, en el caso de la resistencia horizontal,
y en la parte de abajo, en el caso de la resistencia vertical. Listo, una vez que tenemos esto, damos clic en play y automáticamente se nos despliega el valor del voltaje que está circulando en esa resistencia. Vamos a hacerlo nuevamente para la resistencia 4, solo para cotejar que el valor sea correcto. Como lo comenté, colocamos el voltaje y en el caso de que de la resistencia 4 está de forma vertical, lo ponemos arriba, damos clic en B-, no hay que olvidarnos de eso, y colocamos el voltaje de referencia en la parte de abajo. Ahora sí, damos clic en play y automáticamente se nos despliega el valor del voltaje que está circulando a través de R4. Vamos a hacerlo por último en R2 para concluir. Nuevamente coloco aquí el voltaje del lado derecho, doy clic en B- y voy a colocar el voltaje de referencia del lado derecho. Damos clic en play y listo. Estos serían los valores y la forma de medir el voltaje y la corriente en Multisim en su versión web. Bien, dentro de la versión de escritorio de Multisim, nos vamos a encontrar con la interfaz que estamos viendo en pantalla. En este caso es una interfaz que tenemos que mencionar que cuenta con un número mucho mayor de componentes de los cuales dispone la versión web. En nuestro caso vamos a hacer uso de componentes básicos. Primero vamos a colocar nuestra fuente de voltaje de corriente directa. Para ello vamos a irnos a esta opción en la tercera fila, la primera opción. Y estos elementos nos está dando la opción de, como lo comentaba, un mucho mayor número de elementos. Y vamos a elegir DC Power, que en este caso va a ser una fuente de corriente directa. Vamos a dar clic en OK. Y automáticamente vamos a poder colocarla dentro de nuestro lienzo. Una de las características de este simulador es que nos va a permitir que una vez que coloquemos un elemento, podamos seleccionar automáticamente otro elemento de la familia de estos componentes. Sin embargo, en nuestro caso nada más requerimos una fuente y por eso la colocamos solamente esta. Para cambiar el valor, vamos a dar doble clic y nos aparece esta ventana. En nuestro caso, vamos a cambiarlo a 10 volts porque era nuestro valor de referencia de esta fuente. Muy bien, ahora para el elemento resistivo tenemos el segundo menú de la tercera fila donde dice componentes básicos. Damos clic, también tenemos un número amplio de opciones. Vamos a dar clic donde dice resistor y vamos a dar clic donde dice OK. En nuestro caso vamos a colocar una resistencia aquí. Vamos a colocar otra resistencia por acá. Nuestra resistencia que teníamos, esta va a ser vertical. Y por último teníamos una resistencia en la parte de arriba. Muy bien, ya que hemos concluido, vamos a colocar los valores de estas resistencias y las etiquetas de acuerdo al circuito que teníamos originalmente. En nuestro caso, esta primera resistencia tenía un valor de 2 ohms. Para cambiar el valor damos doble clic y nos despliega esta pantalla. Damos 2 ohms, damos clic en OK y listo. Nos cambia el valor. En este caso, esta segunda resistencia le vamos a cambiar el valor. En nuestro caso vale 7 ohms. Nuevamente damos doble clic. Tecleamos 7. Y la que estaba por acá arriba era un valor igual a 6 ohms. Damos doble clic, colocamos 6 y listo. Esta tenía un valor de 7 ohms. ¿Sale? Muy bien. Ahora, esta resistencia teníamos que cambiarla de forma vertical. Para ello vamos a dar clic derecho y nos va a dar la opción de rotarla 90 grados y de esta forma ya nos quedó vertical. Muy bien. Ahora vamos a unir los elementos, en este caso nuevamente, de forma muy similar a lo que hacíamos con la versión web. Vamos a ir a tocar el electrodo de cada resistencia y de forma similar nos va a permitir unir cada uno de los elementos según esté dibujado nuestro circuito. Aquí estoy uniendo y en este caso voy a unir la última parte de esta forma y la resistencia que teníamos en la parte superior la teníamos así. Muy bien.
Solamente nos falta el elemento que teníamos entre R1 y R2 para unirlo con la parte de abajo del circuito. Bien, para lograr esta conexión vamos a irnos al menú superior que dice Place y vamos a elegir la opción de Junction, a la cual también podemos acceder mediante la combinación de las teclas Control J. Damos clic y nos permite colocar un nodo. Volvemos a dar clic y colocamos otro en la parte de abajo y de esta forma ya podemos hacer la conexión entre los nodos. Muy bien, de esta forma hemos dibujado, hemos diseñado nuestro circuito y nos queda de forma muy similar al que realizamos en la versión web. Para poder llevar a cabo la medición podemos proceder de una forma similar a como lo hacíamos en la versión web, para medir el amperaje y el voltaje en cada resistencia, pero aquí también disponemos de una opción que es un multímetro que nos permite medirlo de forma un poco más realista. Primero vamos a ver cómo sería de forma similar a lo que ocurriría en la versión web. Bien, vamos a dar clic en las opciones que tenemos en el lado derecho, en la tercera fila, y tenemos los iconos que son similares a los que encontramos en la versión web. Si damos clic en el elemento que dice Current, automáticamente nos permite colocarlo en el cable por el cual está circulando la corriente. Damos clic para colocarlo y al dar play dentro del circuito nos está desplegando cuál es la corriente. Entonces esta es una forma en que podemos medir la corriente. En este caso está marcando 1.05 amperes. Sin embargo, si quisiéramos utilizar este simulador de una forma más realista, para medir la corriente entre dos nodos, como ya lo sabemos, lo hacemos de forma serial, en serie. Entonces, lo que tendríamos que hacer es eliminar este nodo y colocar un multímetro entre ambos nodos. Para ello, nos vamos a ir a las opciones del lado derecho de la pantalla y vamos a seleccionar un multímetro. La opción de multímetro la encontramos en el menú de la derecha, la primera opción en la parte de arriba. Damos un clic y automáticamente nos permite colocar un multímetro. Lo colocamos en esta posición y lo conectamos, como ya lo comenté, de forma serial entre los nodos que queremos medir. Muy bien, damos doble clic en el multímetro y le decimos que queremos medir amperaje. Cerramos y damos play en el circuito y automáticamente nos estará, si damos doble clic, nos estará mostrando el mismo valor que veíamos con la opción que era similar a el simulador en su versión web. Yo recomiendo utilizar esta versión porque nos está indicando cómo sería medir el amperaje de forma más realista, ¿sale? Si quisiéramos medir en un circuito que estuviera en un protoboard, tendríamos que hacer esta operación, abrir el circuito y colocar las puntas del multímetro en la función de amperímetro y colocarlos entre los electrodos del nodo y de la resistencia número 4. De forma similar, vamos a poner aquí clic en Stop y vamos a ver cómo podríamos medir el voltaje. Bien, y para medir el voltaje podríamos hacerlo de forma similar a lo que hicimos en la versión web. Para esto utilizamos la cuarta opción que dice diferencial de voltaje. Damos clic y nos permite colocar, como ya sabemos, del lado izquierdo y automáticamente nos coloca el voltaje de referencia. En este caso, damos clic en play y nos estaría colocando el voltaje en la resistencia 1, en este caso, en este circuito, y es de 10 volts, que coincide con el que teníamos en la versión web. Nuevamente, si quisiéramos hacer la medición, pero de forma más realista, voy a hacerlo en la resistencia 3, pero utilizando un multímetro. De nueva cuenta, voy a mis opciones del lado derecho, elijo el multímetro y el voltaje se mide en paralelo. Entonces voy a conectar en paralelo este multímetro a la resistencia. Para ello la pongo de este lado y este otro lo pongo aquí. Esto es una conexión en paralelo entre el multímetro y la resistencia. Voy a dar clic aquí, me aseguro que esté en multímetro y doy clic en play.
y de esta forma me estaría colocando cuál es el voltaje de esa resistencia. Muy bien, entonces en este video ya aprendimos cómo medir el amperaje y el voltaje que circula a través de los elementos resistivos con la versión web de Multisim y con la versión de escritorio.